gracias a Dios que otra vez nos da la oportunidad de estudiar y es un privilegio que podamos, es un verdadero privilegio que podamos escuchar las Sagradas Escrituras. La semana pasada iniciamos una serie de temas cuyo título es el dinero. Hoy vamos a ver el dinero parte 2. Estamos viendo cómo obtener dinero sin violar las reglas de Dios. Es un desafío, es de verdad, algo impresionante que nosotros entendamos esta palabra, porque nos va a traer mucha edificación y nos va a evitar de muchos dolores, de mucho sufrimiento y sobre todo de la muerte eterna. Dios, que cabalga sobre los cielos, da a conocer su bendita palabra que nosotros no merecemos, pero por su misericordia estamos acá. Dice la palabra, no es del que quiera, no es del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Él se fijó en nosotros y tuvo misericordia de nosotros. En la cruz Jesús estaba muriendo por nosotros. Así que demos gracias al glorioso Dios que estamos escuchando la palabra. Este tema del dinero es un tema de interés para todos, porque todos necesitamos el dinero. Pero en especial para nosotros que somos creyentes. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí en cada momento. Estamos en un momento crucial en el mundo que se mueve por el dinero, cuyo interés es el dinero. Por eso la Biblia nos advierte una y otra vez sobre el engaño de las riquezas. Nos advierte siempre que no nos extraviemos de la fe, que no codiciemos las cosas del mundo. Por eso para nosotros los creyentes es importante este tema. ¿Alguien tiene miedo a la escasez? Yo. ¿Alguien quiere vivir en escasez? ¿Alguien quiere vivir en abundancia? Creo que todos queremos vivir en abundancia y nadie quiere vivir en escasez. Sin embargo, si nosotros no controlamos nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos caer en el miedo a la escasez y en ese momento ya nos extraviamos, porque el miedo a la escasez nos puede orillar a violar la ley de Dios para conseguir dinero. Y también cuando nosotros amamos el dinero, ¿alguien recuerda cómo se le llama al amor al dinero? ¿Tiene un nombre el pecado? Avaricia. Avaricia. Amar al dinero. La avaricia, que es nada más y nada menos que obtener ganancias injustamente. O sea, obtener ganancias violando la ley de Dios. Por lo tanto, nos conviene este tema a todos para transmitirlo, porque el mundo trabaja por dinero. La Biblia nos advierte que no busquemos riquezas porque son engañosas. Vamos a empezar entonces esta segunda parte, que es un verdadero desafío escucharla y luego ponerla por obra. ¿Cómo obtener dinero sin violar las leyes de Dios? Es la parte 2 del dinero. Vamos a recordar el texto, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y le voy a pedir a Karina que lo lea.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Esta afirmación que empezamos a estudiar la semana pasada nos dice raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Mal para quién? Mal para el prójimo y mal para quien ama el dinero, porque dice acá, porque codiciando algunos, o sea, deseando dinero algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es importante porque cuando nosotros amamos al dinero, violando la ley de Dios, cuidado. Leímos también en Deuteronomio, en el capítulo, si mal no recuerdo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice que Dios es el que nos da la capacidad para hacer las riquezas. Él nos da la capacidad de hacerlas y Él nos pone las reglas para hacer esa riqueza. Y estas reglas se resumen en los 10 mandamientos. El quinto mandamiento dice, el sexto, perdón, no matarás. Mucha gente mata por dinero. Y hay otros mandamientos que dicen, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Y muchos matan, levantan falso testimonio, hurtan. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. Y muchos codician y desean lo que no pueden tener. Y son atrapados por la avaricia. Entonces nos ha quedado claro que quien nos da la capacidad de hacer la riqueza es Jehová, nuestro creador. Y el que pone las reglas, no hay otro que ponga las reglas, es nuestro Dios omnipotente. Ahora bien, quien ama el dinero está en riesgo. Quien ama el dinero en lugar de amar a Dios, en lugar de amar al prójimo, está en un grave peligro. Quien ama el dinero daña al prójimo, pero se daña más a sí mismo. ¿Por qué? Porque se ha extraviado. Escuchen, quien ama el dinero se ha extraviado de la fe. Cristiano, creyente que ama el dinero, se ha extraviado de la fe. Porque los 2 grandes mandamientos que todos hemos oído muchas veces, ¿cuáles son, Lluvia? ¿Recuerdas tú? Amar a tu padre y a tu madre. No. Los mandamientos. El primer gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti. El primero es Amarás a Dios sobre sobre todo. amarás a Dios y y amarás a tu prójimo. No existe otro mandamiento que eso. Por lo tanto, cualquier creyente que está amando el dinero, pues ya se extravió. Atención, cristianos. Quien ama el dinero ya está extraviado de la fe. Quien está buscando las riquezas ya se extravió de la fe. Quien está buscando la prosperidad económica se ha extraviado de la fe. Porque nosotros estamos buscando la prosperidad de nuestra alma, la prosperidad de nuestro espíritu.
Entonces, esta palabra que nos dice nuestro Dios en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males. Y si alguno de aquí que está escuchando está en ese peligro, hoy Dios le va a hablar para que desista. Vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia de personajes que amaron el dinero. Y vamos a ver cómo les fue a estos personajes. Vamos primero a Segunda de Reyes. Le pido a Luis, Segunda de Reyes, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, versículo 22 y versículo 23. Segunda de Reyes. Ajá, busca Segunda de Reyes, capítulo 5. Vas a leer primero, cuñado, el 20. Lo vas a leer fuerte, pero despacio. Entonces Giezi criaba de Eliseo, el varón de Dios. Dijo entre sí: He aquí mi señor estorba a este sirio Naham, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Sigo? A ver, vamos a poner, ahorita continúa. Vea, en esta historia, la Biblia nos narra de un general sirio llamado Naamán que tenía lepra, el cual, siguiendo las instrucciones del profeta Eliseo, fue sanado de. Entonces, recordemos que este general sirio, Naamán, fue curado por Eliseo de la lepra. Y él llevó regalos para Eliseo. Llevó monedas de plata, llevó talentos, llevó ropa. Y Eliseo se negó a recibir regalo de Naamán. Pero el criado de Eliseo, Giezi, escuchó y dijo: ha estorbado mi señor a este general sirio. Iré a buscarlo para pedirle algo. El 22, cuñado. 22 y 23. Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mi casa en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió: Yo ato 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo en cuesta a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Entonces, Giezi, el criado de Naamán, el criado de Eliseo, alcanzó a Naamán y le dijo: mi señor me envía, mintió, porque ha recibido a hijos de profetas y me ha mandado por un talento y por 2 mudas de ropa nueva, porque llevó ropa nueva para regalar. Y Naamán le dijo: no te voy a dar un talento, te voy a dar 2. Y le dio 2 talentos y 2 ropas. Y Giezi regresó, lo acompañaron y regresó a donde estaba Eliseo. Cuando llegó Giezi, le pregunta a Eliseo: ¿dónde estabas, Giezi? ¿No he salido a ningún lado? Volvió a mentir. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y volvió a mentir. ¿Y saben qué hizo cuando llegó? Escondió los talentos y las ropas, porque sabe que estaba mal. Quiere decir que él usó el engaño para conseguir
los talentos y la ropa. ¿Cuál fue la consecuencia? Lluvias así. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de adelante de él el leproso, blanco como la nieve. Miren aquí. El sirviente Giezi pagó muy cara la consecuencia de haber anhelado, de haber codiciado las riquezas que Eliseo había rechazado. ¿Cuál fue el error de Giezi? Haber engañado a Naamán. Porque si hubiese llegado con el sirio y dirle, oye, ¿no me puedes regalar algo? Hubiese sido honesto, seguro le daban por Naamán. Pero él dijo, mi Señor me ha enviado a ti. Obtuvo estos de talentos, los talentos costaban mucho dinero. Los talentos, obtuvo talentos con engaño. Le entró la avaricia, el engaño de las riquezas, el amor al dinero, en contra de su Señor, en contra del profeta. Violó una regla. Él hurtó. Eso es hurtar. Hurtar no es precisamente robar, porque robar es usar la violencia para quitarle la bolsa, la cartera o el dinero a cualquiera. Pero hurtar es usar otro medio que no es la violencia para conseguir dinero. Pero es violar la ley de Dios. Entonces, este capítulo 28 de Mateo, el cual les recomiendo mucho que lo lean en casa, es una de las escenas más maravillosas, la resurrección de Cristo. Los soldados fueron a avisarle al sumo sacerdote, a los ancianos, que la tumba estaba vacía, que el cuerpo de Cristo había desaparecido. Entonces, llegando con los ancianos y el sumo sacerdote, le dijeron, les ofrecieron mucho dinero y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos vinieron de noche porque ustedes se durmieron y ellos se robaron el cuerpo. Pero como ellos ya habían sido advertidos que no se podían dormir, porque el gobernador les dio órdenes precisas de que tenían que vigilar el sepulcro, le dijeron los ancianos, si el gobernador se entera de que ustedes se durmieron, no se preocupen. Nosotros les vamos a pagar al gobernador y nosotros les vamos a sacar de la cárcel. Entonces, estos soldados mintieron diciendo que los discípulos se habían robado el cuerpo. ¿Por qué mintieron? Por dinero. Y vemos aquí algo muy grave. Estos soldados fueron testigos presenciales de la resurrección, de un evento único. La resurrección muestra el poder sobrenatural de Dios y estos soldados fueron testigos de la resurrección, pero no tenían en cuenta las cosas espirituales, las cosas divinas, y se preocuparon más por lo terrenal. Prefirieron tomar ese dinero que averiguar quién era este hombre, por qué resucitó. Entonces vemos aquí que amaron la mentira más que la verdad. O sea, amaron más el dinero que la verdad. Y han causado mucho daño hasta el día de hoy. Dice el evangelista Mateo, y hasta el día de hoy, este rumor se oye entre los judíos. Y hasta el día de hoy, 2000 años después,
Muchos judíos siguen creyendo que los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Cuánto daño hicieron estos soldados? Y siguen haciendo por dinero. Ahora, vamos a ver el tercer caso. Vamos a leer Lucas 22:48. Y le voy a pedir a Patricio que lo lea. Lucas 22:48. Entonces Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Miren algo. Jesús, escuchen esto. Judas Iscariote había vendido al Hijo humano de Dios. Y el mismo Jesús le hace esta pregunta: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vamos a leer Mateo 27:3. Miguel Ángel. Mateo 27:3. Mateo 27:3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Lee el 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y se ahorcó. Vean esto. Esto, pongamos oídos atentos, porque esta es una historia. Esta no es una fábula, es algo que ocurrió. ¿Quién vendió al Hijo humano de Dios? Uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, uno que había convivido con Cristo, que había visto todos los milagros, que había conocido el carácter de Cristo, que había visto cómo multiplicaba panes y peces y levantaba paralíticos. Esto es muy importante que lo entendamos. Judas anduvo con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús, estuvo 3 años con Jesucristo. Sin embargo, vendió al Maestro, al Hijo, al Santo de Dios por 30 piezas de plata. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sacó provecho de las monedas de plata, pregunto. ¿Qué hizo? Las arrojó. No soportó el remordimiento, no soportó la culpa. Arrojó las monedas de plata y luego se ahorcó. ¿Cuál fue el problema de Judas? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Juan 12, Karina, Juan 12, versículo del 4 al 6. Juan 12, del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Entonces, vemos aquí en las Sagradas Escrituras, escuchen esto, hermanos, que Judas
aparentaba ser bueno. Aquí en la historia, una mujer derramó un perfume en los pies de Jesús y él dijo, ¡qué desperdicio! Se hubiese vendido este perfume para darle a los pobres. Hipocresía. ¿Por qué realmente él quería que se venda el perfume? Porque él guardaba el dinero. Él era tesorero del ministerio de Cristo. Y él era ladrón, lo dice acá. Y sustraía del dinero. Vean esto. Judas, que era ladrón, tuvo la oportunidad de dejar de amar el dinero. Tuvo la oportunidad de renunciar a la avaricia, pero no lo hizo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no porque estamos escuchando la Biblia, no porque nos estamos congregando, digamos ya. No, hermanos. Analicemos nuestras intenciones. No nos confiemos que porque somos cristianos, realmente amamos a Dios. Realmente queremos obedecer a Dios. Esto es real. Esto es algo muy grave. Estar en Cristo, decir que tengo comunión con Cristo, decir que yo sigo a Cristo, pero realmente estoy amando las riquezas, porque no podemos servir a dos señores. Vemos aquí algo triste, pero una historia real y verdadera. Judas amaba el dinero y no amaba a Jesús. Aunque estuvo con él, anduvo con él y fue llamado como discípulo y como apóstol, y prefirió el dinero antes que su salvación, antes que a Cristo, vender a Cristo por 30 piezas de plata que no le sirvieron de provecho. En estos tres casos que hemos visto, el caso de Jesse, que le dio lepra para siempre. ¿Alguien de acá quiere tener lepra? El caso de los soldados que tuvieron la oportunidad, no sabemos si alguno se arrepintió, que tuvieron la oportunidad de que se les reveló en eso. O sea, Dios estaba mostrando el poder de Él al resucitar a Jesús y decidieron, ellos no tuvieron la fe, no sé si entendemos, por amor al dinero, no tuvieron la fe que se necesita para salvación. Y este caso de este discípulo de Cristo, este es sorprendente y está escrito para nuestra enseñanza. Así que tengamos mucho cuidado. La avaricia es un pecado grave, porque es quitar a Dios y poner al dinero. Ahora bien, todos necesitamos el dinero, sí, pero Dios nos dice que trabajemos. Dios nos dice que Él nos da la capacidad de hacer las riquezas. Cuando leemos en Deuteronomio 8:18 que quien nos da la capacidad de hacer las riquezas es Dios, hacer significa también producir, significa también fabricar las riquezas. No dice que Él nos da la capacidad de hurtar las riquezas. No nos dice que nos da la capacidad de robar las riquezas. Porque hay quienes dicen, gracias a Dios, no me descubrieron en este robo. Hay quienes dicen, gracias a Dios, que me salió bien este acto. O sea, tengamos mucho cuidado, porque eso es corrupción. Así que, cristiano, si te dan de más cambio, Dios te está probando, devuélvelo. Si vas a comer y no te cobran un refresco, te está probando Dios, págalo. No es un milagro que te den de más, no es un milagro
que no te cobren algo. Es una prueba y que muchos cristianos reprueban. Estuvimos en una iglesia terrible en la que los testimonios, y no estoy mintiendo, era eso, que me encontré tanto, que me cancelaron mi deuda y que no sé qué, y que el carnicero me dio 1 kilo más de carne y que fui a comer y no me cobraron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos da la capacidad de hacer las riquezas, no nos da la capacidad de hurtarlas, no nos da la capacidad de robarlas, no nos da la capacidad de estafar, ni de engañar, ni de aprovecharnos de nadie. Tengamos mucho cuidado, porque detrás de ese acto está el amor al dinero. Y si quiero dinero, ¿es malo? No, hermanos. Lo que es malo es violar la ley de Dios para conseguir el dinero, porque es cuando se convierte en avaricia. Quiero dinero, Señor, dame las fuerzas para trabajar, porque el que trabaja tiene derecho de comer, el que trabaja tiene derecho de cobrar. Esta es la regla de Dios. Por lo tanto, las ganancias injustas no van con Dios. La codicia no va con Dios. Y acá, cristianos, los que creen en el diezmo como un mandamiento de Dios para la iglesia, están codiciando. Y muchos dicen, yo diezmo porque Dios va a abrir las ventanas del cielo. Si realmente dices y presumes que te va muy bien porque diezmas, ¿por qué no pagas tus deudas? Si realmente te va bien porque diezmas, ¿por qué sigues teniendo la ropa viejita? No es pecado tener ropa viejita, hermano. Lo que estoy diciendo es que los que presumen que les va muy bien porque diezman, ¿por qué tienes esa ropa misma? ¿Por qué no pagas tu deuda? ¿Por qué no honras a tu mamá y a tu papá? ¿Realmente estás siendo prosperado o estás siendo engañado? Codicia. La Biblia prohíbe darle a Dios para conseguir más. Nosotros le damos a Dios ofrenda porque ya nos dio antes. Y si es usted un pastor, cuidado con pedir diezmo. Usted como pastor tiene a su alcance las Sagradas Escrituras. Yo le sugiero, si no lo quiere tomar como un consejo, que averigüe cuál es la diferencia entre una narración y una instrucción. Porque el diezmo fue una instrucción, fue un mandamiento para el pueblo de Israel darlo. Y a los levitas fue una instrucción y un mandamiento de Dios recibirlo. Fue una instrucción para el pueblo de Dios. Pero ahora el diezmo es una narración para nosotros como iglesia de Cristo y no es una instrucción. No existe en el Nuevo Testamento ninguna instrucción, ningún mandamiento en el que diga todo creyente le dará el diezmo a su pastor. No existe. Y sí existe en narración. Abraham tomó el 10% de todo el botín y se lo entregó a Melquisedec. ¿Qué es esto? ¿Una instrucción o una narración? Una narración. ¿Cuántas veces Abraham le dio a Melquisedec? Aparece en la Biblia esa vez nada más. ¿Melquisedec le pidió el diezmo a Abraham? No. Entonces, pastor, si hay pastor que esté escuchando este estudio, averigüe cuál es la diferencia entre una instrucción y una narración. Si usted busca en el Nuevo Testamento alguna instrucción, algún mandamiento de que la iglesia tiene que dar el diezmo y que el siervo de Dios tiene que recibirlo, entonces
yo estoy mintiendo. Pero no es así. Es una narración. Algo que ocurrió y que Dios claramente le dio este mandamiento a los israelitas. Pero Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos. Malaquías es Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Para quién fue este libro de Malaquías? Para los sacerdotes. Dios está reprendiendo ahí a los ladrones. Ustedes me han robado. No está reprendiendo a la iglesia de Cristo. Así que esta sugerencia para algún pastor que escuche este estudio, averigüe, otra vez le digo pastor, averigüe qué es una instrucción y qué es una narración. Porque si usted está cobrando el diezmo, está hurtando, está en un grave peligro y todavía tiene tiempo de arrepentirse. Porque a Dios le da asco los pastores que se hacen ricos con la fe. Muchos venden droga, le da asco a Dios. Muchos venden narcóticos, venden sexo, venden pornografía, extorsionan, hacen muchas cosas y a Dios le da asco, lo vimos, ganancias podridas. Pero le da más asco aquellos que se hacen pasar por ministros de Dios y andan vendiendo la fe, y andan vendiendo milagros, y andan vendiendo la palabra de Dios. Cuidado, 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 porque hay un grave peligro. Por esto, hermanos, esta palabra tengámosla muy en cuenta. Nadie quiere vivir en escasez. Todos queremos vivir en abundancia. El único que nos da la capacidad de hacer las riquezas de manera derecha, de manera justa, de manera honrada, de manera que nos dignifique a nosotros con la obra de nuestras manos, es el Altísimo Jehová. Y Él en un ratito nos puede quitar todas las riquezas que tenemos, en un instante. O bien, Él nos puede proveer, nos puede prosperar. Por eso dice la palabra, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios y la rectitud y la justicia y la bondad, el amor al prójimo y todo lo demás será añadido. ¿Se volvió a parar? Entonces, queridos hermanos, si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, si nosotros creemos esta palabra, pongámosla por obra. No es fácil, hermanos, por el miedo a la escasez, por la necesidad del dinero para todos nuestros gastos, no es fácil. Pero recuerden siempre que Dios está pendiente de nosotros, que Dios ha prometido que si nosotros le buscamos a Él antes que al dinero, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Si nosotros no hacemos caso a esta exhortación, segurísimo, la miseria llegará. La miseria llegará. Y los dolores llegarán. Y si no nos arrepentimos, eternamente sufriremos. La lepra de Jesse, pónganla en su cabecita. Cómo que Judas terminó su vida. Así que, hermanos, no hagamos riquezas podridas que le dan asco a Dios. Primera Timoteo 6:9 dice, los que quieren, vamos a leerlo, Primera Timoteo 6:9. Primera Timoteo 6:9, lluvia por favor.
Primera Timoteo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, dice acá. Los que quieren dinero, los que quieren plata, los que quieren fortuna, caen en codicias necias, en codicias inútiles que hunden, dice la palabra, que hunden al hombre en destrucción y perdición. Si hay algo que Dios no tolera, es que dañemos al prójimo, que tengamos ganancias injustas, robando, mintiendo, matando, aprovechándonos del pobre, del huérfano, de la viuda, de los obreros. Dice en Lucas 3:14, con este terminamos, Lucas 3:14, cuñado, por favor, Lucas 3:14. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contestaos con vuestro salario. Amén. Estos estaban bautizando y le preguntaron a Jesús, a Jesús o a Juan. No recuerdo bien, pero acá le dice, no hagan extorsión y estén contentos con su salario. Porque aunque sea poquito, a Dios le agrada que estés contento porque es el fruto de tu trabajo. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Es un desafío, es un reto vivir justamente, vivir dignamente, vestir dignamente, comer dignamente, como resultado de nuestro trabajo. ¿Y qué nos importa, hermanos? Que los ricos, que los que abundan en riqueza, que nosotros estemos contentos. Vamos a darle gracias a Dios. Le pido a Karina que haga la oración para terminar, para que esta palabra se grabe en nuestro corazón. Amoroso Dios, Padre bueno, te damos gracias por estas palabras, Señor. Amado Padre, te pedimos que nos des la sabiduría para ponerla en práctica, Señor. Que realmente entendamos y creamos en nuestro corazón que tú eres el dador y que de ti provienen todas las cosas, Señor. Ayúdanos a no caer en hurto, a no caer en avaricia, Señor. Ayúdanos, por favor, porque es muy fácil caer en este pecado, porque muchas veces anhelamos tener más de lo que tú nos das, Señor. Que haya contentamiento con nuestro trabajo, Señor, y que sea lo que sea, cuanto sea, que seamos dignos de vivir con el salario que tú nos das, Señor. Que tengamos gratitud y sobre todo amor al prójimo, Señor, para no caer en ninguno en este pecado de la avaricia, Padre. Te lo ruego, Señor, te ruego por mis hermanos, que pongamos en práctica esta palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, a hacer tu voluntad y a ser obedientes a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén.